Hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente con nuestra abogada experta en temas migratorios, Alex Lubans-Otto, y hoy vamos a platicar con ella sobre las cosas nuevas que están sucediendo con las cortes y las cosas que están sucediendo en general con la inmigración. Hi Alex, how are you? It's great to have you again. Great to talk to you Good, again. Antonio. How are you? Doing well. Sunnier. We're still at home, but it's sunny and summer is here, so pretty good. Yeah, great. So we have lots of updates or a few updates, right? From things that have been changing, constantly changing, but you have some updates for us. Nos va a comentar unos información a la fecha de todo lo que está sucediendo. Well, first I want to let everyone know that the immigration courts have extended their time where they're going to be closed for any cases that are not detained cases, or for cases with people who are not in detention or jail. Y bueno, el primer update que nos da es que las cortes van a extender su periodo de cierre, al menos que sean para casos criminales o casos de persecución que ya estén en el proceso. Esos casos continúan, pero si son casos migratorios de corte, citas en la corte, habíamos dicho que era el 12 de junio, pero esa fecha ya se extendió hasta el último día del mes de junio, o sea, el 29 de junio sabremos más información sobre el mes de mayo. So the extension now is all the way up to and through June the 26th. And what that means is the first day that the court will be open for non-detained cases would be cases that are scheduled on June the 29th, Monday, and after that date. Ok. Esto quiere decir, perdón, les anticipé que era a partir del 29 de junio, pero no. Es el 26 de junio, es el día donde se reabren las cortes. O sea que si alguien tenía una corte pendiente el día 27, y es el fin de semana, de hecho, se reabren todos los casos oficialmente al día 29, que es un lunes. Y eso es el 6 de junio. So just like before, if you have something that you are supposed to send to the court before that date, or that your lawyer is helping to send in before that date, that still has to go because they are accepting the paperwork, applications and things like that. Those are still being accepted, but the court won't have any of its hearings until after June the 29th. Ok, y como lo platicábamos anteriormente, si tienen documentación pendiente, documentación que se necesite enviar, esa se sigue enviando y la siguen recibiendo. No será revisada sino hasta después de las fechas que les acabo de compartir, que es el 26 de junio. Entonces, eso continúa y nuestros servicios legales continúan abiertos recibiendo esta documentación para así enviarla a las cortes o al sistema migratorio. Anything else, Alex, that has changed? Nothing else that's changed in regards to that. I do want to say, though, that, again, if the court is going to change your court date, they're going to send it to you in a letter. They won't call you and they won't text you. So be sure that you tell your lawyer, and if you don't have a lawyer, that you yourself let the court know what your correct address is. Ok, y esto es importante, creo que lo hemos comentado en videos anteriores. Si ustedes van a tener una corte y la forma de cómo les va a informar el gobierno de este cambio en su corte va a ser por medio de una carta. Esta carta la van a recibir en los próximos días, donde les dirá la nueva fecha de corte. Asimismo, estén muy al pendientes porque no van a recibir textos, no van a recibir llamadas, todo es por esa carta. Si hicieron algún cambio de dirección, es muy importante que lo reporten a sus abogados, ya sea con el Immigrant y Refugee Law Center o con sus abogados privados o particulares. Por favor, es muy importante que esté actualizada su información. One more thing, Antonio, the higher courts, including the Supreme Court of the United States, have continued to make decisions in regards to immigration cases, as well as all of the other cases they deal with. And in these immigration cases, what we are seeing time and again is the courts, the higher courts,
those are our federal courts and the Supreme Court of the United States, are looking at cases and how much evidence, how much supporting information was presented in that court case. Esta información es importantísima. Las cortes mayores, en inglés se dice higher courts, que son las cortes supremas, es todo lo que revisa todos estos casos desde arriba, están realmente checando las evidencias que la gente presenta o que la gente que hace peticiones de algún estatus presenta. Entonces es importantísimo que presentemos estas evidencias. Esto va a ayudar muchísimo a los casos porque realmente hay quienes están revisándolas. Esto me refiero a la Corte Federal o la Suprema Corte, que están haciendo estas revisiones exhaustivas de los documentos que uno presenta. Así que es muy importante, se los hemos dicho muchas veces, recolectar la mayor evidencia posible que soporte o que acompañe a su caso, para así presentarlo y les dé más oportunidades de tener un caso sólido. These higher courts have the power to influence the immigration courts and how the immigration judges make decisions in these cases. So that's why it's important for us to know what the higher courts are saying. But what I want people to take away from this now is this is not the time to be too laid back, too casual. This is the time for you to gather as much information about your case that you are presenting to an immigration court as you possibly can. You have to help your lawyer. You can't just leave it up to the lawyer to do it. And if you don't have a lawyer, you really need to do this, but start gathering all the information that will help the judge to understand that what you are presenting to the judge is true. Ok, esto también es muy importante. Las cortes supremas o las cortes mayores que revisan desde arriba todos los procesos tienen el poder de tener influencia en las decisiones hechas por las cortes migratorias. ¿Esto qué significa? Que el que ustedes presenten la mayor evidencia que acompaña su caso va a ayudar a que el caso tenga más posibilidades de ser aprobado. Entonces, no es momento de ser casuales y dejar a un lado las evidencias a medias. Es importantísimo aprovechar este tiempo para recolectar evidencia que acompaña su caso. Esto puede ser fotos, lo hemos platicado en muchas de las sesiones que hemos tenido, pero fotos, documentos escritos, a lo mejor pruebas de algo que sucedió en sus países, todo lo que puedan conseguir va a tener peso en su caso. Y esto nos lo recomienda mucho la abogada Alex. Recolectar esta evidencia, entre más evidencia tengamos, más posibilidades vamos a tener de que nuestro caso sea positivo. And one last thing, when court does open again, anyone who has symptoms of the virus, even if it is not virus, a temperature, a cough, respiratory issues will not be allowed into the federal courts. Okay. Y esto también es una información para el futuro, cuando se reablan las cortes. Personas que tengan síntomas, sean o no sean de coronavirus, el tener una temperatura, tener tos constante, todo esto es crítico, seguir cuidándonos mucho. Y las cortes no van a permitir que uno tenga una aparición presencial si uno presenta síntomas. Entonces, también es muy importante estar muy al pendiente de sus síntomas, de cómo se sienten para poder presentarse ante las cortes. Thank you, Alex. So we're still here. The Immigrant and Refugee Law Center has been open through this entire time and continues to be open. If you need to schedule a consultation, you can speak with Antonio at the Welcome Center, or you can call our phone number that Antonio will show you here in a moment, and we'll get you scheduled for a consultation. Y recordarles que los servicios del Immigrant and Refugee Law Center continúan, ya no han parado para nada, seguimos trabajando todo este tiempo. Cualquier pregunta, duda que tengan, llamen al número que les voy a presentar ahorita y también pueden llamarme a mí si tienen alguna consulta. Les voy a poner aquí en la pantalla el número del Immigrant and Refugee Law Center, 513-828-0577.
Se los repito, 513-828-0577. Este número que les acabo de dar es, por favor, hablen y dejen un mensaje. Tienen que dejar mensaje. Si no escuchamos un mensaje, es muy difícil saber de qué se trata la llamada o cómo regresarles la llamada. Si no pueden también, o si tienen algún otro tipo de consulta, pueden llamarme a mí al número del Welcome Center. Y por favor, de la misma forma, déjenme mensaje, déjenme un texto, o llamen a este número, se les va a atender en español. O sea, que tengan paciencia, pero por favor, háblenos. Los servicios continúan disponibles para ustedes, están al servicio de ustedes, así que les recuerdo, solo tienen que llamar y dejar un mensaje. Thank you so much, Alex. You're welcome. Stay safe. Yes. You too, please. Manténganse sanos. Muchas gracias a la abogada Alex Lubans-Otto por compartir esta información con nosotros y esperemos pronto seguirles dando información actualizada. Que tengan un excelente día. Bye.